Hola, futuro funcionario, futura funcionaria. Bienvenido a Objetivo C1. Hoy vamos a desentrañar el corazón de la fábrica de leyes de España, el capítulo segundo del título tercero de la Constitución. Hablaremos de los artículos 81 al 92, y te lo digo muy claro desde ya, como preparador veterano. Esto no es relleno. Esto es la base de todo el derecho administrativo. De aquí salen las preguntas directas, los plazos que confunden a la mayoría y las competencias que, si las dominas, te van a dar los puntos que marcan la diferencia entre aprobar o quedarte a las puertas. ¿Crees que un decreto ley y un decreto legislativo son lo mismo? Fíjate bien. Esta es la pregunta trampa por excelencia. ¿Sabes quién tiene la última palabra? ¿Si el Congreso o el Senado? ¿Conoces el plazo exacto que tiene el rey para firmar una ley? Te apuesto a que dudas entre 15 días y 20 días. Si has dudado en alguna, quédate, porque hoy vamos a blindar este tema para tu examen tipo test. Vamos a por ello. Empecemos por el principio. No todas las leyes son iguales, hay leyes normales y hay leyes especiales. El artículo 81 nos presenta a las leyes orgánicas. Piensa en una ley orgánica como si fuera la estructura maestra de un edificio. No se usa para pintar una pared, se usa para los cimientos y las vigas principales. Por eso, la Constitución reserva este tipo de ley solo para las cosas más importantes. Y aquí tenéis la primera perla de examen. Os preguntarán, ¿qué materias se regulan por ley orgánica? La lista es cerrada. 1. El desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Ojo, no todos los derechos del título primero, solo los de la sección primera del capítulo segundo, artículos 15 al 29. Esa es la puntilla de examen. 2. La aprobación de los estatutos de autonomía. La constitución de cada comunidad autónoma. 3. El régimen electoral general. Y 4. Lógicamente, las demás que diga la propia Constitución. Vamos con un truco mnemotécnico simple para esa lista. Piensa en las letras DE, RE, DE, por derechos fundamentales, RE, por régimen electoral. Y añade la más obvia. Los estatutos. DE, RE estatutos. Como son tan importantes, aprobarlas, modificarlas o derogarlas no es fácil. No basta con una mayoría simple. El examen te preguntará qué mayoría se exige. La respuesta es mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Esta es la palabra clave absoluta. No 3/5, no 2/3, y no vale la mayoría del Senado. Mayoría absoluta del Congreso. Seguimos con el artículo 82. La delegación legislativa. Las Cortes Generales, es decir, el Congreso y el Senado, son quienes tienen el poder de hacer leyes, el poder legislativo. Pero a veces, están muy ocupados y deciden encargar una tarea legislativa al gobierno. Esto es la delegación. Es como si el jefe, las Cortes, le dice a un encargado, el gobierno: oye, necesito que me prepares esta norma, pero la vas a hacer exactamente como yo te diga y sobre esto en concreto. Primera perla de examen sobre esto. La delegación nunca puede ser sobre materias reservadas a ley orgánica. Eso lo tienen que hacer las Cortes sí o sí. Y aquí viene la segunda pregunta de examen clásica. ¿Cómo se llama la norma que crea el gobierno cuando recibe esa delegación? El artículo 85 nos da la respuesta. Se llaman decretos legislativos. No lo confundas con el decreto ley que vemos ahora. Decreto legislativo es un encargo. Y hay dos tipos de encargo, según el artículo 82. Esto es una pregunta test 100% segura. Encargo tipo 1. Para formar textos articulados. Esto ocurre cuando el Parlamento, las Cortes, le da al gobierno unas instrucciones o principios. Esas instrucciones se dan mediante una ley de bases. Piensa, bases para crear algo nuevo. Encargo tipo 2. Para refundir textos legales. Esto es más sencillo. Es ordenar la casa. El Parlamento le dice al gobierno: coge estas 5 leyes antiguas sobre el mismo tema y júntalas en una sola. La autorización para esto se da por una ley ordinaria. Piensa. Refundir es solo ordenar lo que ya existe, no se necesitan bases. Un ejemplo práctico de vuestro día a día. El texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, vuestra Biblia, es un decreto legislativo fruto de una autorización para refundir. Y el artículo 83 nos da 2 prohibiciones clave para las leyes de bases. Esas instrucciones no pueden autorizar que se modifique la propia ley de bases. Y palabra clave, no pueden permitir que se dicten normas con carácter retroactivo. Muy bien.
Ya tenemos la ley orgánica, la especial y el decreto legislativo, el encargo. Ahora vamos a por la joya de la corona en los exámenes tipo test. El artículo 86. El decreto ley. Si el decreto legislativo era un encargo planificado, el decreto ley es el botón de pánico del gobierno. El artículo empieza diciendo la palabra clave que lo justifica todo. En caso de extraordinaria y urgente necesidad. Piensa en una pandemia, un terremoto, una crisis económica brutal. No se puede esperar meses a que el Parlamento tramite una ley. El gobierno necesita actuar. Ya. En ese caso, el gobierno puede dictar un decreto ley. Es una norma con rango de ley, pero es provisional. Y aquí viene la tercera pregunta de examen, la más importante. ¿Hay cosas que el gobierno no puede tocar ni siquiera con esa urgencia? Sí. Es la zona prohibida del decreto ley. Apunta bien, porque os van a intentar colar una que no es. Un decreto ley no podrá afectar 1. Al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado. 2. A los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos del título primero. Cuidado aquí, el examen afinará. La jurisprudencia ha matizado esto, pero para vuestro test, quedaos con que no puede afectar al contenido esencial de esos derechos. 3. Al régimen de las comunidades autónomas. 4. Ni al derecho electoral general. Aquí va un truco mnemotécnico para estas 4 exclusiones. Pensad en la palabra dire, D de derechos, del título primero, I, de instituciones básicas, R, de régimen de las comunidades autónomas, E, de electoral. Dire. Vale. El gobierno pulsa el botón de pánico y saca el decreto ley, ¿y ahora qué? ¿Se queda así para siempre? No, es provisional. Y aquí está el plazo de oro que debes tatuarte en la memoria. Pregunta de examen 100% segura. Los decretos leyes deberán ser sometidos al Congreso de los Diputados en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. Fijaos bien, 30 días. No un mes, no 20 días, 30 días. En el examen os pondrán un mes para pillaros, porque no siempre coincide. Son 30 días. ¿Para qué? Para que el Congreso vote si lo convalida, lo convierte en permanente, o si lo deroga, lo elimina. Perfecto, ya controlamos los tipos de leyes. Ahora, ¿quién puede empezar el proceso para crear una ley? Es lo que llamamos la iniciativa legislativa, en el artículo 87. Pregunta clásica de examen. La adferencia de nombre. 1. Si la empieza el gobierno, su propuesta se llama proyecto de ley. 2. Si la empieza el Congreso o el Senado, sus propuestas se llaman proposiciones de ley. La palabra clave es proyecto, solo para el gobierno. ¿Por qué? Porque la Constitución le da prioridad en la tramitación, y las comunidades autónomas, también, de forma indirecta. Pueden o bien pedirle al gobierno que haga un proyecto de ley, o bien enviar ellas una proposición de ley al Congreso. Y por último, ¿y los ciudadanos? Sí, es la iniciativa legislativa popular, pero tiene reglas muy estrictas. Pregunta de examen. Se exigen 500.000 firmas acreditadas. Y la segunda pregunta trampa. La zona prohibida popular. Esta iniciativa popular nunca procederá en materias de ley orgánica, ni en temas tributarios, impuestos, ni de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia, los indultos. Grabaos esta lista, porque les encanta poner en el test. Una iniciativa legislativa popular puede proponer modificar el Código Penal. Y la respuesta es no, porque el Código Penal es ley orgánica. Ya casi terminamos la fábrica. La ley ya se ha propuesto y el Congreso la ha aprobado. ¿Qué pasa ahora? Pasa al Senado. Es el artículo 90. Aquí empieza el ping-pong parlamentario. Y lo único que necesitas saber para tu examen son los plazos. Cuando el Senado recibe el texto del Congreso, tiene 2 meses. ¿2 meses para qué? Para oponer su veto, decir no a toda la ley, lo cual requiere mayoría absoluta del Senado, o para introducir enmiendas, cambios. Pasados esos 2 meses, si el Senado no ha hecho nada, la ley sigue adelante. Si ha vetado o enmendado, vuelve al Congreso, y el Congreso siempre tiene la última palabra. Pero, ¿y si el gobierno o el Congreso tienen mucha prisa? Esta es la perla de examen que falla la mitad de la gente. En los proyectos declarados urgentes, ese plazo de 2 meses del Senado se reduce drásticamente a 20 días naturales. Fíjate en la palabra clave, naturales. No 20 días hábiles. 20 días naturales. Sábados y domingos cuentan. Esta es la diferencia entre un apto y un no apto. Lo tenemos. La ley ha pasado por el Congreso y el Senado. Solo falta el último paso. El artículo 91. El rey. El rey sancionará las leyes. Sancionar es el acto formal de firmar la ley. ¿Tiene todo el tiempo del mundo? No. Pregunta de examen.
Otro plazo sagrado. El rey sancionará en el plazo de 15 días las leyes aprobadas, las promulgará, ordenará que se cumplan, y ordenará su inmediata publicación. 15 días. Y cerramos con el artículo 92, el referéndum. A veces, hay decisiones políticas de especial trascendencia que el gobierno quiere consultar a todos los ciudadanos. Aquí, la pregunta de examen es un clásico ¿quién hace qué? Es un puzzle de 3 piezas. Apuntad este truco mnemotécnico. Pensad en PAC, leído como PAC. P de propone. ¿Quién lo propone? El presidente del gobierno. A de autoriza. ¿Quién lo autoriza? El Congreso de los Diputados. C de convoca. ¿Quién lo convoca? ¿Quién llama formalmente a votar? El rey. Propone el presidente. Autoriza el Congreso. Convoca el rey. PAC. Y ya lo tienes. Has dominado toda la fábrica de leyes de la Constitución. Vale. Ha sido denso, pero vamos a fijar las 4 ideas que no puedes olvidar al salir de este vídeo. El repaso vital. Punto 1. Las 2. Urgencias. El error más común del opositor novato. No confundas el decreto legislativo, un encargo planificado del Parlamento al Gobierno, con el decreto ley, una reacción urgente del Gobierno a una necesidad extraordinaria. Punto 2. Las zonas prohibidas. Recuerda que ni el decreto ley, ni la iniciativa popular pueden tocar las materias superprotegidas, como los derechos fundamentales, las instituciones, o los temas de ley orgánica. Punto 3. Los plazos sagrados. Grábatelos a fuego. 30 días para convalidar el decreto ley, 2 meses para el Senado, que se convierten en 20 días naturales si es urgente, y 15 días para la sanción del rey. Punto 4. El referéndum. Recuerda la regla, PAC. Propone el presidente. Autoriza el Congreso. Convoca el rey. Esa es la clave de hoy, pero la plaza no se saca con un solo tema. Para asegurarnos de que tu objetivo C1 no se quede en un simple trámite de audiencia, suscríbete ahora y deja un comentario diciéndome qué parte del temario quieres que impugnemos en el próximo vídeo. Mucho ánimo, y a por ello.